Capítulo 51. Llegó el día de la boda y probablemente Jane y Elizabeth se conmovieron más que Lidia. Se envió el coche a lugar X para que recogiera a los novios y regresara con ellos a la hora de la comida. Las dos hermanas mayores temían su llegada y de manera más especial Jane, quien, por atribuir a Lidia los sentimientos que ella habría experimentado si fuese culpable, sufría mucho al pensar en la turbación de su hermana. Al anunciarse la llegada de los recién casados, la familia se reunió en la habitación del desayuno para recibirlos. Las sonrisas engalanaron el rostro de la señora Bennet cuando el coche se detuvo ante la puerta. Su marido parecía impenetrablemente grave. Sus hijas preocupadas, ansiosas e incómodas. Enseguida se oyó la voz de la novia en el vestíbulo. La puerta se abrió de golpe y Lidia se precipitó en la habitación. Su madre se adelantó, la abrazó y le dio extasiada la bienvenida. A continuación, junto con una sonrisa de afecto, ofreció la mano a Wickham, que venía detrás de su dama, y felicitó a ambos con una prontitud en la que no se apreció duda alguna sobre su felicidad futura. La recepción que les dispensó el señor Bennet hacia quien se volvieron a continuación no fue ni mucho menos tan cordial. Su expresión se hizo más austera y apenas abrió los labios. El descaro de la joven pareja fue suficiente, a decir verdad, para irritarle. Elizabeth se indignó y hasta la misma Jane se escandalizó. Lidia seguía siendo Lidia, indómita, imperturbable, insensata, ruidosa y sin miedo a nada. Fue pasando de hermana en hermana, exigió que se la felicitara y cuando finalmente se sentaron todos, examinó con interés la habitación, reparó en algún pequeño cambio y observó con una carcajada que hacía mucho tiempo que no había estado allí. Wickham no se mostró en absoluto más angustiado que su nueva esposa, pero sus modales eran siempre tan agradables que si su manera de ser y su matrimonio hubiesen sido como debían, sus sonrisas y su facilidad de conversación, mientras manifestaba su satisfacción por haberse emparentado con los Bennet, hubieran deleitado a todos. Elizabeth no le había creído antes capaz de tanto descaro, pero al sentarse decidió en su interior no volver a subestimar en el futuro la desvergüenza de un hombre desvergonzado. Ella se ruborizó y Jane se ruborizó, pero las mejillas de quienes causaban su turbación no cambiaron de color. No faltó conversación, ni la recién casada ni su madre lograban hablar todo lo deprisa que querían. Y Wickham, a quien correspondió sentarse junto a Elizabeth, empezó a preguntar por sus conocidos de los alrededores con una naturalidad y un buen humor que Elizabeth se sintió incapaz de igualar en sus respuestas. Lidia y su esposo parecían tener los recuerdos más felices que imaginarse pueda. Ninguno recordaba con dolor nada de lo sucedido, y la menor de las Bennet sacó a colación algunos temas que sus hermanas hubieran preferido evitar. «Pensar que han pasado 3 meses», exclamó, «desde que me marché. Confieso que no me parecen ni 15 días, y sin embargo han pasado suficientes cosas en ese tiempo. Dios Todopoderoso, cuando me marché, poco imaginaba que me habría casado antes de volver, aunque sí pensaba que sería bien divertido». Su padre alzó los ojos, Jane se afligió y Elizabeth miró expresivamente a Lidia. Pero ella, que nunca oía ni veía ninguna cosa de la que decía no enterarse, continuó alegremente. «Y dígame, mamá, ¿sabe la gente de los alrededores que me he casado hoy? Porque yo temía que no lo supieran. Y cuando alcanzamos a William Golding, que iba en su coche de 2 caballos, estaba tan decidida a informarle que bajé el cristal de la ventanilla, me quité el guante, dejé que la mano descansara sobre el marco para que pudiera ver el anillo de casada y luego le hice una reverencia, sonriendo sin parar». Elizabeth no pudo soportarlo más. Levantándose, salió del cuarto y no regresó hasta que les oyó pasar por el vestíbulo en dirección al comedor. Se reunió entonces con ellos, a tiempo de ver cómo Lidia, con gran ostentación, se colocaba a la derecha de su madre y le decía a su hermana mayor: Jane, ahora me toca a mí ocupar tu sitio y a ti ponerte detrás, porque ya... no, perdón, es Lidia. Jane, ahora me toca a mí ocupar tu sitio y a ti ponerte detrás porque ya soy una mujer casada.
No cabía esperar que con el tiempo Lidia llegara a sentir una turbación que, desde el principio, le era totalmente ajena. Su seguridad y buen humor iban en aumento. Anhelaba ver a la señora Phillips, a los Lucas y demás vecinos y oírse llamar señora Wickham. Y hasta que llegara aquel momento, no desaprovechó la ocasión. Después de comer, de ir a mostrar su anillo de casada y a presumir de su nuevo estado ante la señora Hill y las dos doncellas. «Bueno, mamá», dijo, cuando hubieron regresado todos a la habitación del desayuno. «¿Qué le parece mi maridito? ¿No es un encanto? Estoy segura de que me envidian todas mis hermanas. Solo les deseo que tengan la mitad de suerte que yo, pero han de ir a Brighton. Es el sitio ideal para encontrar marido. Lástima, mamá, que fuese yo sola». «Muy cierto, y si de mí dependiera iríamos todos. Pero mi querida Lidia, no me gusta nada que te vayas tan lejos. ¿Ha de ser así?» «¡Ah, cielo, sí! No tiene ninguna importancia. Estoy segura de que me encantará. Usted y papá y mis hermanas, todos deben venir a vernos. Pasaremos el invierno en Newcastle y estoy segura de que habrá bailes y ya me encargaré yo de conseguirles buenas parejas a todas». «Oh, eso me gustaría más que nada, hija mía», dijo su madre. Y luego, cuando ustedes se vayan, podrán dejarnos a una o a dos de mis hermanas. Estoy segura de que les habré encontrado marido antes de que acabe el invierno». Te lo agradezco mucho por la parte que me toca», dijo Elizabeth, «pero no me gusta demasiado tu manera de encontrar marido». Los recién casados solo pasaron 10 días en Longbourn. El señor Wickham había recibido su despacho de alférez antes de abandonar Londres y tenía que incorporarse a su regimiento en un plazo de 15 días. Nadie lamentó que su estancia fuese tan breve, a excepción de la señora Bennet, quien, por otra parte, aprovechó al máximo el tiempo, haciendo muchas visitas con su hija y teniendo con frecuencia invitados en casa. Aquellas invitaciones eran muy convenientes, porque para los habitantes de la casa que pensaban evitar el círculo familiar resultaba incluso más deseable que para quienes no lo hacían. El cariño de Wickham por Lidia era exactamente lo que Elizabeth esperaba, menor que el de su hermana por él, aunque en realidad apenas necesitó de la observación del momento, porque la reflexión la había convencido ya de que el motor de la fuga había sido la voluntad de su hermana y no el afecto de Wickham, y le habría sorprendido que, sin un amor apasionado, él hubiera decidido fugarse con ella, si no estuviera convencida de que la apurada situación económica en que Wickham se encontraba hacía necesaria su desaparición, y que, así planteadas las cosas, prefirió no marcharse solo. Lidia estaba enamoradísima de él. Era su querido Wickham en todo momento y nadie podía comparársele. Todo lo hacía mejor que los demás y estaba incluso segura de que el 1 de septiembre cazaría más aves que ninguna otra persona en Inglaterra. Una mañana, poco después de haber llegado, cuando estaba con sus 2 hermanas mayores, le dijo a Elizabeth: «Lizzie, me parece que a ti no te he contado cómo fue mi boda. No estabas cuando se lo expliqué a mamá y a las demás. ¿No sientes curiosidad?» Más bien no», replicó Elizabeth. «Creo que cuanto menos se hable de ese asunto, mejor». «Vaya, qué extraña eres, ¿no? Pero te lo tengo que contar de todos modos. Nos casamos, ya sabes, en Saint Clement, porque el alojamiento de Wickham estaba en esa parroquia, y se acordó que todos nos presentáramos allí a las 11. Nuestros tíos y yo iríamos juntos. Los demás se reunirían con nosotros en la iglesia. Bien, llegó la mañana del lunes y yo estaba nerviosísima. Tenía muchísimo miedo. Compréndelo, a que pasase algo que retrasara la ceremonia, porque creo que me hubiera vuelto loca. Y allí estaba la tía, todo el tiempo mientras me vestía, predicándome y hablando sin parar, exactamente como si me estuviera leyendo un sermón, aunque la verdad es que yo no oí más que una palabra de cada 10 porque pensaba, ya te lo podrás imaginar, en mi querido Wickham. Estaba deseando saber si se iba a casar con su guerrera azul. De manera que desayunamos a las 10, como de costumbre, y pensé que no acabaríamos nunca, porque dicho sea de paso, no sé si sabes que nuestros tíos estuvieron muy desagradables durante el tiempo que pasé con ellos. No te lo vas a creer, pero no salí a la calle ni una sola vez en 2 semanas, ni una fiesta, ni una distracción, ni nada. Es verdad que no estábamos en temporada, pero de todos modos funcionaba el pequeño teatro. Bueno, pues cuando ya estaba el coche a la puerta, el tío tuvo que salir para no sé qué asunto con ese horrible señor Stone. Y además, cada vez que se reúnen, es el cuento de nunca acabar.
Estaba tan asustada que no sabía qué hacer, porque era el tío quien tenía que llevarme al altar. Y si llegábamos tarde, ya no podríamos casarnos en todo el día. Pero afortunadamente, solo tardó 10 minutos en volver y salimos enseguida. Después me di cuenta de que, de todos modos, si el tío no hubiera podido ir, no habría hecho falta retrasar la ceremonia, porque nos podría haber servido igual el señor Darcy. ¿El señor Darcy?, repitió Elizabeth con indescriptible asombro. Sí, claro, iba a ir a la iglesia con Wickham, santo cielo. ¡Oh! No, se me había olvidado por completo. No tenía que haber dicho una sola palabra. Se lo prometí muy solemnemente. ¿Qué dirá Wickham? Iba a ser el mayor de los secretos. Si tenía que ser un secreto, dijo Jane, no digas una palabra más sobre el asunto. Puedes estar segura de que yo no quiero saberlo. Claro, claro, dijo Elizabeth, aunque muerta de curiosidad. No te preguntaremos nada más. Gracias, dijo Lidia, porque si me preguntáis, os lo contaré todo y entonces Wickham se enfadará mucho. Ante aquel ofrecimiento, a Elizabeth no le quedó más remedio que salir corriendo del cuarto para vencer la tentación. Pero vivir en la ignorancia era imposible, o al menos imposible no intentar informarse. El señor Darcy había asistido a la boda de su hermana. Era exactamente la ceremonia que menos podía interesarle y con los protagonistas que menos podían atraerle. Le acudieron a la cabeza conjeturas rápidas y disparatadas sobre el significado de todo ello, pero ninguna le satisfazo. Las que más le agradaban, colocando la conducta de Darcy bajo la luz más favorable, parecían sumamente improbables. Elizabeth no podía soportar tanta incertidumbre, por lo que precipitadamente tomó una hoja de papel y escribió una breve carta a su tía pidiéndole una explicación acerca de lo que a Lidia se le había escapado. Si tal explicación era compatible con el secreto mencionado por su hermana. No le extrañará, añadía, que sea grande mi deseo de saber por qué una persona sin parentesco con ninguno de nosotros y comparativamente hablando un extraño para nuestra familia se hallaba entre ustedes en ese momento. Por favor, escríbame enseguida para que consiga entenderlo, a no ser que por razones muy poderosas deba seguir envuelto en el secreto que Lidia considera tan necesario. Si fuera así, procuraré conformarme con la ignorancia. Aunque no lo conseguiré, añadió para sus adentros, al concluir la carta. Y mi queridísima tía, si no me lo dice usted de una manera honorable, me veré obligada a recurrir a argucias y estratagemas para descubrirlo. El exquisito sentido del honor de Jane no le permitió hablar en privado con Elizabeth de lo que Lidia había dejado escapar. Elizabeth se alegró hasta que supiera si sus pesquisas iban a obtener resultado. Prefería no tener confidente. Capítulo 52. Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir una respuesta inmediata a su carta. Tan pronto como la tuvo en sus manos, corrió a refugiarse en el soto, ya que allí eran menos probables las interrupciones, y sentándose en uno de los bancos, se preparó a ser feliz, porque la longitud de la misiva la hizo comprender al instante que no contenía una negativa. Calle Grace Church, 6 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta y dedicaré la mañana a contestarla, por cuanto preveo que unas líneas no bastarán para explicar todo lo que tengo que decirte. He de confesar que me ha sorprendido tu petición. No la esperaba de ti. No pienses, sin embargo, que estoy enfadada, porque lo único que pretendo es informarte de que no se me hubiera ocurrido que tú necesitaras hacer tales pesquisas. Si prefieres no entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo y nada, excepto el convencimiento de tu condición de parte interesada, le hubiera llevado a actuar como lo ha hecho. Pero si eres realmente inocente e ignorante, tendré que ser más explícita. El día mismo en que regresé de Lombard, tu tío recibió al más inesperado de los visitantes. El señor Darcy se presentó en casa y estuvo varias horas encerrado con él. Todo había terminado antes de que yo llegara, de manera que la curiosidad no me tuvo en vilo tan terriblemente como al parecer la tuya te ha tenido a ti. El señor Darcy vino a explicar al señor Gardiner que había descubierto dónde estaba tu hermana y el señor Wickham, y que los había visto y había hablado con ambos, con Wickham repetidamente y una vez con Lidia. Por lo que he podido deducir, el señor Darcy abandonó Derbyshire solo un día después que nosotros y vino a Londres en su busca. El motivo aducido era su convencimiento de la responsabilidad que le cabía por no haber informado a nadie sobre la vileza de Wickham, evitando con ello que cualquier joven respetable se
se enamorase de él o depositara en él su confianza. Lo achacó todo muy generosamente a su orgullo equivocado y confesó que anteriormente consideraba que se rebajaría dando cuenta al mundo de sus actos privados. Su hombría de bien tenía que hablar por sí misma. Era, en consecuencia, deber suyo intervenir y esforzarse por remediar un mal que él mismo había causado. Si tenía otra razón, no creo que eso sea motivo de deshonra. Pasó varios días en Londres antes de encontrar a tu hermana y a Wickham, pero contaba con una pista, que era más de lo que teníamos nosotros, y esa ventaja fue otra razón para que le decidió a seguirnos. Existe al parecer una dama, una tal señor Young, que fue antiguamente institutriz de la señorita Darcy y a la que se despidió por alguna falta, aunque Darcy no dijo cuál. Esta señora Young se instaló después en una casa de la calle Edward, donde se gana la vida desde entonces alquilando habitaciones. El señor Darcy sabía de su gran amistad con Wickham y nada más llegar a Londres fue a verla en busca de información, aunque no lo consiguió hasta 2 o 3 días después. Imagino que tuvo que recurrir al soborno para que le contara lo que sabía, porque efectivamente estaba al tanto de dónde se encontraba su amigo. Wickham había acudido a ella al llegar a Londres y si hubiera tenido sitio en su casa se habrían quedado allí. A la larga, sin embargo, el señor Darcy consiguió la dirección deseada en la calle X. Vio a Wickham y después insistió en ver a Lydia. Su primer objetivo al conversar con tu hermana fue, como reconoció después, además de ofrecerle su ayuda incondicional, persuadirla para que saliera de aquella vergonzosa situación y volviese con su familia tan pronto como se pudiera convencer a vuestro padre para que la recibiera. Pero se encontró con una Lydia plenamente decidida a seguir donde estaba. No le importaba su familia, no deseaba la ayuda de Darcy y no quería ni oír hablar de abandonar a Wickham. Estaba convencida de que antes o después acabarían casándose, pero le daba lo mismo cuándo. Puesto que tales eran sus sentimientos, no quedaba otra opción, pero Darcy que asegurar y acelerar... no quedaba otra solución, pensó Darcy, que asegurar y acelerar un matrimonio que ya en su primera conversación descubrió sin esfuerzo que nunca había entrado en los planes de Wickham, quien por otra parte confesó que estaba obligado a abandonar el regimiento en razón de algunas apremiantes deudas de honor, y sin el menor escrúpulo respondió de todas las funestas consecuencias de la fuga únicamente a la insensatez de mi sobrina. Wickham se proponía renunciar de inmediato a su puesto y en cuanto a la situación futura era muy poco lo que podía prever. Tendría que ir a algún sitio, pero ignoraba dónde, y por otra parte no tenía de qué vivir. El señor Darcy le preguntó ¿por qué no se había casado inmediatamente con tu hermana? Aunque se sabe que por vuestro padre, que no es rico, habría podido hacer algo por él, mejorando así su situación con el matrimonio. Pero al responder a esa pregunta, Wickham puso de manifiesto que todavía acariciaba la esperanza de hacer fortuna por medio del matrimonio. En algún otro país, dadas las circunstancias, sin embargo, no era probable que se resistiera a la tentación de una solución inmediata a los problemas. Darcy y él se reunieron varias veces porque había mucho que tratar. Wickham, por supuesto, quería más de lo que podía conseguir, pero a la larga acabó atendiendo a razones. Una vez que lo acordaron todo entre ellos, el paso siguiente fue informar a tu tío, para lo que el señor Darcy se presentó por primera vez en la calle Grace Church la tarde anterior a mi llegada. Pero tu tío no estaba visible y el señor Darcy supo, al seguir preguntando, que el padre de Lydia aún seguía con él, pero que abandonaría Londres a la mañana siguiente. Darcy consideró que el señor Bennet era una persona menos adecuada que tu tío para la consulta que se proponía hacer y por consiguiente decidió posponer la visita hasta después de su marcha. No dio su nombre y hasta el día siguiente solo se supo que había venido un caballero para tratar de un asunto. El sábado se presentó de nuevo. Tu padre se había marchado, tu tío estaba en casa y, como ya se ha dicho antes, hablaron durante mucho tiempo. Volvieron a reunirse el domingo y en esa ocasión también estuve yo presente. Hubo que esperar al lunes para que el acuerdo fuese completo y una vez logrado se envió a Lombard un mensaje urgente, pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Tengo la impresión, Lizzie, de que la testarudez es, después de todo, su verdadero defecto. Se le ha acusado de muchas faltas en distintas ocasiones, pero esta es la auténtica. No se había de hacer nada que no hiciera él, aunque tengo la seguridad, y no lo digo para que se me den las gracias de manera que hazme el favor de no mencionarlo, de que tu tío estaba dispuesto a pagarlo todo. Se pelearon durante un montón de tiempo,
que es más de lo que se merecían los interesados, pero al final tu tío se vio obligado a ceder y en lugar de permitírsele ser de utilidad a su sobrina, hubo de conformarse con recibir muy en contra de sus deseos todo el crédito por ello. Y estoy convencida de que tu carta de esta mañana le ha producido gran satisfacción porque exigía una explicación que iba a despojarle de un mérito prestado para atribuírselo a quien le corresponde. Pero Lizzie, esto no debe ir más allá de ti, o máximo de Jane. Seguro que sabes lo que ha hecho por esa pareja. Se han de pagar las deudas de Wickham, que suman, según tengo entendido, bastante más de 1000 libras. A lo que ya correspondía a Lidia se añaden otras 1000. Y además ha habido que comprar el despacho de oficial para Wickham. El porqué de todo ello tuviera que hacerlo el señor Darcy ya te lo he explicado antes. Pero por culpa de su reserva excesiva y de su falta de consideración por los demás, no se había conocido la verdadera manera de Wickham y en consecuencia a éste se le recibió y se le trató como lo que fue. Quizás hubiera algo de verdad en eso, aunque yo dudo de que ni su reserva ni la de nadie pueda considerarse responsable de lo sucedido, pero a pesar de todas esas bonitas palabras, puedes estar bien segura, mi querida Lizzie, de que tu tío nunca hubiera cedido si no se creyera que el señor Darcy tenía además otros intereses en ese asunto. Cuando todo quedó resuelto, él regresó con sus amigos, que aún seguían en Pemberley, pero acordaron que volverían a Londres cuando se celebrara la boda, ya que entonces se daría el último toque a las cuestiones económicas. Pero ya te lo he contado todo. Es un relato que, según me explicas, va a sorprenderte mucho. Espero, al menos, que no te desagrade. Lidia vino a vivir con nosotros y a Wickham se le admitió siempre que quiso en nuestra casa. Él se comportó exactamente como lo que había hecho cuando le conocí en Hertfordshire, pero no te contaría lo poco que me satisfazo la conducta de Lidia mientras estuvo con nosotros si no hubiera advertido por la carta de Jane del miércoles pasado que su comportamiento al volver a vuestra casa ha sido exactamente el mismo, de manera que lo que ahora voy a decirte no te apenará más de lo debido. Le hablé repetidamente con la mayor seriedad, haciéndole ver lo mal que se había portado y lo desgraciada que había hecho toda su familia. Si me oyó fue por casualidad, porque estoy segura de que no me escuchaba. En algunos momentos consiguió irritarme sobremanera, pero me acordaba enseguida de mis queridas Elizabeth y Jane, y por ellas tenía paciencia con Lidia. El señor Darcy regresó puntualmente, y como ya sabes, asistió a la boda, comió con nosotros al día siguiente y se marchó una vez más de Londres el miércoles o el jueves. Te enfadarás mucho conmigo, mi querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para comunicarte algo que hasta ahora no me he atrevido a decirte. Tu amigo me gusta muchísimo. Su comportamiento con nosotros ha sido, desde todos los puntos de vista, tan intachable como cuando estuvimos en Derbyshire. Me agradan todos sus juicios y sus opiniones. Solo le falta un poquito más de animación, y eso, si se casa prudentemente, se lo puede enseñar su esposa. Me pareció muy cauto. Prácticamente no pronunció nunca tu nombre, pero la cautela parece estar de moda. Por favor, perdóname si he sido muy atrevida, al menos no me castigues hasta el punto de excluirme de Pemberley. Nunca seré plenamente feliz hasta que haya recorrido todo ese parque. Un faetón de poca altura con una buena pareja de ponis sería la solución perfecta. Pero tengo que poner punto final a la carta. Los niños llevan media hora esperándome. Muy sinceramente tuya, Madame Gardiner. El contenido de aquella carta agitó sobremanera a Elizabeth, aunque en aquella agitación era difícil decidir si el placer era más intenso que el sufrimiento. Las vagas sospechas producidas por la incertidumbre acerca de lo que el señor Darcy podría haber hecho para promover el enlace de su hermana, sospechas que no había querido fomentar por tratarse de una prueba de bondad demasiado grande para ser probable, al mismo tiempo que temía fuesen ciertas por la vergüenza de la obligación que creaban, estaban resultando verdades hasta más allá de lo imaginable. Darcy se había trasladado a Londres para encontrar a Wickham y a Lidia, tomándose la molestia y la humillación que conllevaba semejante búsqueda, en el curso de la cual tuvo que suplicar a una mujer a la que sin duda aborrecía y despreciaba, y reunirse repetidas veces con un hombre al que siempre se había esforzado por evitar, y hasta cuyo nombre pronunciaba con desagrado, para razonar con él, persuadirlo y finalmente sobornarlo. Y además había hecho todo aquello por una muchacha que no le inspiraba respeto ni estima. A Elizabeth su corazón le susurraba que lo había hecho por ella, pero fue una esperanza pronto contrarrestada por otros
por otras consideraciones, y enseguida le pareció que ni siquiera su propia vanidad lograría hacérselo creer, puesto que exigía del afecto por ella, del afecto por una mujer que ya le había rechazado, la fortaleza que le permitiera superar un sentimiento tan lógico como la repugnancia a emparentarse con Wickham. Cuñado de Wickham. El orgullo en todas sus manifestaciones tenía que rebelarse contra semejante lazo. Era mucho, sin duda, lo que Darcy había hecho. Le avergonzaba pensar cuánto, pero había dado una razón para intervenir que se podía aceptar sin gran esfuerzo. Era razonable que creyera haberse equivocado, siendo un hombre generoso. Poseía los medios para ejercitar su generosidad y, sin atribuirse el papel de principal estímulo, Elizabeth podía tal vez creer que un resto de afecto por ella hubiera impulsado sus esfuerzos para solucionar algo que ponía en peligro su paz de espíritu. Era doloroso, extraordinariamente doloroso, saber que toda su familia estaba en deuda con alguien a quien nunca podrían recompensar como se merecía. Se debían la vuelta de Lidia al seno familiar, su reputación, todo, cuán sinceramente lamentó en aquel momento los sentimientos descorteses, las frases insolentes pronunciadas en el pasado. En cuanto a ella misma, se sentía justamente humillada, pero al mismo tiempo orgullosa de él, orgullosa de que razones de compasión y de defensa del honor del débil le hubieran llevado a dar lo mejor de sí mismo. Leyó una y otra vez los elogios dedicados a Darcy. No le hacían justicia, pero a ella le agradaban. Advirtió incluso con cierto placer, aunque mezclado con pesar, que sus hijos estaban convencidos de la existencia de lazos de afecto y confianza entre Darcy y ella. El ruido de sus pasos que se acercaban le hizo salir de sus reflexiones y levantarse del asiento, pero antes de que pudiera alejarse por otro camino, Wickham le dio alcance. ¿Interrumpo acaso su solitario paseo, mi querida cuñada?, le preguntó mientras se reunía con ella. Ciertamente, replicó Elizabeth con una sonrisa, pero eso no quiere decir que la interrupción sea inoportuna. Sentiría mucho que lo fuera. Nosotros siempre hemos sido buenos amigos y ahora aún mejores. ¿Cierto? ¿Van a salir los demás? No lo sé, la señora Bennet y Lidia se marchan en coche a Meryton, así que, según he sabido por nuestros tíos, mi querida cuñada, ha tenido usted ocasión de conocer Pemberley. Elizabeth respondió afirmativamente. Casi le envidio ese placer, aunque quizá fuese excesivo para mí. De lo contrario, podría hacer allí un alto en nuestro camino hacia Newcastle. Imagino que conoció usted a la ama de llaves de toda la vida. Pobre señora Reynolds. Siempre me tuvo mucho cariño, pero por supuesto no mencionaría mi nombre. Oh, sí que lo hizo. Ah, ¿y qué dijo? Que se había incorporado usted al ejército, pero que mucho se temía. Su conducta dejaba bastante que desear. A tan grata distancia, ya se sabe, las cosas se desvirtúan extrañamente. Así es, replicó él mordiéndose los labios. Elizabeth esperaba haberlo silenciado, pero muy poco después Wickham continuó. Me sorprendió tropezarme con Darcy en Londres el mes pasado. Nos cruzamos varias veces, de hecho. Me pregunto qué hacía allí. Quizá preparaba su boda con la señorita de Bourgh, dijo Elizabeth. Tuvo que ser algo muy especial en esta época del año. Sin duda. ¿Lo vio usted durante su visita a Lambton? Me pareció entender, por lo que dijeron los Gardiner, que así fue. Sí. Me presentó a su hermana. ¿Y le gustó? Muchísimo. Tengo entendido, en efecto, que ha mejorado extraordinariamente en 1 o 2 años. La última vez que la vi no prometía mucho. Me alegro de que le gustara. Espero que se convierta en una gran dama. No se preocupe, estoy convencida de que así será. Ya ha superado la edad más difícil. ¿Visitaron ustedes Campton? No recuerdo que lo hiciéramos. Lo menciono porque allí radica el beneficio que me habría correspondido. Un sitio delicioso, excelente casa rectoral, muy conveniente desde todos los puntos de vista. ¿Y cree usted que le habría gustado preparar sermones?
Por supuesto, muchísimo. Lo hubiese considerado parte de mis deberes, y el esfuerzo habría sido mínimo al cabo de poco tiempo. Ya no merece la pena lamentarse, pero hubiese sido estupendo para mí. La tranquilidad, la vida retirada, habría colmado todos mis anhelos de felicidad, pero no tenía que ser así. ¿Le oyó usted mencionar a Darcy las circunstancias del caso cuando estuvo en Kent? He oído de una fuente que me pareció fidedigna que el legado era solo condicional y a discreción del actual propietario de Pemberley. ¿Oyó usted eso? Sí. Hay algo de cierto en ello y yo se lo dije desde el principio, quizá lo recuerde. Ah, sí, pero también oí que hubo un tiempo en el que no consideraba usted la preparación de sermones tan agradable como le parece ahora, y que de hecho manifestó usted la decisión de no ordenarse, llegando a un acuerdo con consecuencia de ello. Vaya, y esa versión no está del todo carente de base. Quizás recuerde lo que le dije sobre ese punto la primera vez que hablamos del tema. Se hallaban ya muy cerca de la puerta de la casa porque Elizabeth había apresurado el paso para librarse de Wickham y, poco deseosa, por consideración a su hermana, de molestarle, se limitó a decir con una sonrisa jovial: «Vamos, señor Wickham, ahora somos hermanos, como muy bien sabe. Más valdrá que no nos peleemos por el pasado y espero en el futuro estemos siempre de acuerdo». Acto seguido le tendió la mano, que él besó con afectuosa galantería, aunque apenas sabía qué cara poner, e inmediatamente entraron en la casa. Uy, se me cae el té. Capítulo 53. El señor Wickham quedó tan satisfecho con aquella conversación que ya no volvió a sufrir él ni a irritar a su querida cuñada Elizabeth sacando a colación el tema. Y a ella le agradó mucho descubrir que había dicho lo suficiente para mantenerlo callado. Pronto llegó el día en que los recién casados debían marcharse y la señora Bennet tuvo que aceptar una separación que probablemente se prolongaría al menos por espacio de un año, dado que su esposo no tenía la intención de trasladarse con toda su familia a Newcastle. «¡Ay, mi querida Lidia!», exclamó. «¿Cuándo nos volveremos a ver?» «No lo sé, mamá. Dentro de 2 o 3 años, quizá». «Escríbeme a menudo, cariño mío». «Siempre que pueda, pero ya sabes que a las casadas siempre nos falta tiempo para escribir. Mis hermanas sí que podrán escribirme, no tendrán otra cosa que hacer». Los adioses del señor Wickham fueron mucho más afectuosos que los de su esposa. Sonrió, dejó ver su apostura y dijo muchas cosas bonitas. «Nunca he conocido a un muchacho más agradable», dijo el señor Bennet tan pronto como la pareja abandonó la casa. «Habla y sonríe con afección y nos promete a todos amor eterno. Estoy enormemente orgulloso de él. Desafío incluso al mismo señor William Lucas a presentar un yerno más meritorio». La pérdida de su hija hizo que la señora Bennet estuviera varios días muy deprimida. «Pienso muchas veces», dijo, «que no hay nada peor que separarse de la familia. Todo se vuelve melancólico». «Consecuencia, ya lo ve usted, de casar a una hija», replicó Elizabeth. «Eso le servirá para alegrarse de que las otras 4 sigan solteras». «Nada de eso. Lidia no me abandona porque se haya casado, sino porque el regimiento de su marido está muy lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habría ido tan pronto». Pero el desánimo provocado por aquel suceso pronto encontró alivio, dando paso a la inquietud de la esperanza, gracias a una noticia que empezó a circular por la zona. El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de preparar la casa para su señor, que llegaría al cabo de 1 o 2 días, con el propósito de dedicarse durante varias semanas a la caza. Al saberlo, la señora Bennet apenas pudo dominar su nerviosismo. Miró a Jane, sonrió, movió la cabeza y a continuación repitió varias veces todo el proceso. «Vaya, vaya, hermana», porque fue la señora Phillips quien llevó la noticia a Longbourn. «De manera que vuelve el señor Bingley. Muy bien, mejor para todos, aunque no creas que a mí me importa». «Esta es la señora...» Perdón.
Vaya, vaya, hermana, porque fue la señora Phillips quien llevó la noticia a Lombard. De manera que vuelve el señor Bingley. Muy bien, mejor para todos. Aunque no creas que a mí me importa, no significa nada para nosotros, como bien sabes. Y desde luego no deseo en absoluto volver a verlo. Pero, por supuesto, tiene perfecto derecho a venir a Netherfield si le gusta. Y quién sabe lo que puede suceder, pero a nosotros no nos importa nada, ¿eh? Recordarás, hermana, que decidimos hace ya tiempo no volver a hablar sobre el asunto. Entonces, ¿ya está confirmado que volverá? No hay la menor duda, replicó la otra, porque la señora Nichols estuvo anoche en Meryton. La vi pasar. Salía yo misma a la calle para tener información de primera mano y me dijo que era cierto. Llega el jueves, lo más tardar, y muy posiblemente el miércoles. La señora Nichols iba camino del carnicero porque quería encargar un asado para el miércoles y tiene 3 parejas de patos listos para sacrificar. Jane palideció al oír la noticia. Hacía muchos meses que no hablaba de Bingley con Elizabeth, pero tan pronto como se quedaron a solas, le dijo: «He visto cómo me mirabas, Lizzie, cuando nuestra tía nos ha dicho que llegaba el señor Bingley. Sé que la noticia ha parecido afectarme, pero no te imagines ninguna tontería. Ha sido una turbación momentánea al comprender que me ibas a mirar. Te aseguro que esa noticia no me produce ni frío ni calor, aunque me alegro de que venga solo, porque así lo veremos menos. No es que tenga miedo de mí misma, pero temo los comentarios de otras personas». Elizabeth no sabía qué pensar. Si no hubiera visto a Bingley en Derbyshire, podría creer que volviera sin otro propósito que dedicarse a la caza, pero seguía convencida de su afecto por Jane y dudaba entre la hipótesis más probable de que se presentara con el permiso de su amigo o de que tuviera la audacia de hacerlo sin su consentimiento. Sin embargo, es duro, pensaba a veces, que ese pobre hombre no pueda venir a una casa que tiene legalmente alquilada sin provocar tantas conjeturas. Yo, al menos, voy a dejarlo tranquilo. Pese a lo que su hermana afirmaba sinceramente, convencida de que decía la verdad sobre sus sentimientos, Elizabeth advirtió con claridad el efecto que el anuncio de la llegada de Bingley tenía sobre su estado de ánimo, mucho más alterado y cambiante de lo que era habitual en ella. El tema tan acaloradamente discutido entre sus padres 12 meses antes hizo de nuevo su aparición. «Tan pronto como llegue el señor Bingley, querido mío», dijo la señora Bennet, «irás, por supuesto, a visitarlo». «No, no y no. Ya me obligaste a ir el año pasado con la promesa de que si lo veía, se casaría con una de mis hijas, pero todo quedó en nada y no permitiré que se me envíe de nuevo a hacer una cosa tan inútil». Su esposa le hizo ver, con motivo del regreso del señor Bingley a Netherfield, que era absolutamente necesario tener aquel detalle de cortesía, como también lo tendrían todos los demás caballeros de los alrededores. «Todo eso es una ceremonial que desdeño», dijo él. «Si desea nuestra compañía, que la busque. Sabe dónde vivimos. No estoy dispuesto a malgastar mi tiempo en perseguir a mis vecinos porque vuelvan a casa». «Muy bien. Yo solo te digo que será abominablemente descortés que no lo visites. De todos modos, eso no me impedirá invitarlo a comer. Ya lo tengo decidido. La señora Long y los Goulding también tienen que venir muy pronto. Con nosotros serán 13 comensales, de manera que habrá también sitio para el señor Bingley». Confortada por aquella resolución, la señora Bennet pudo soportar mejor la descortesía de su marido, aunque era muy humillante saber que todos sus vecinos verían al recién llegado antes que ellos. «Empiezo a lamentar que vuelva», le dijo Jane a su hermana al acercarse el día de su llegada. «No pasará nada, lo veré con total indiferencia, pero me abruma que no se hable de otra cosa. Nuestra madre tiene muy buenas intenciones, pero no sabe, nadie sabe, lo mucho que sufro con lo que dice. Qué feliz seré cuando el señor Bingley vuelva a marcharse». «Me gustaría poder decir algo que te consolara», replicó Elizabeth, «pero no está a mi alcance. Tienes que pasarlo mal y la habitual satisfacción de predicar paciencia a quien sufre me está negada, porque siempre has tenido muchísima». El señor Bingley llegó. La señora Bennet, con ayuda de los criados, consiguió enterarse enseguida, de manera que su periodo de nerviosismo e irritabilidad se prolongara lo más posible. Luego empezó a contar los días que tendría que dejar pasar antes de enviar a su invitación, sin esperanzas de que apareciera antes por Lombard. Pero durante la tercera mañana vio desde la ventana de su cuarto cómo el señor Bingley atravesaba la cerca y se dirigía a caballo hacia la casa. Inmediatamente
informó a sus hijas, deseosa de que compartieran su alegría. Jane no se movió del sitio que ocupaba ante la mesa, pero Elizabeth, para contentar a su madre, se acercó a la ventana. Miró y vio que el señor Darcy acompañaba a Bingley y volvió a sentarse junto a su hermana. «Hay un caballero con él, mamá», dijo Kitty. «¿Quién podrá ser?» «Imagino que algún conocido suyo, querida. ¿Cómo quieres que lo sepa?» «¡Vaya!», exclamó Kitty. «Se parece mucho al hombre que solía acompañarle, el señor... ¿Cómo se llamaba? El alto y el orgulloso». ¡Oh! «¡Dios bendito! ¿El señor Darcy? Pues sí que es él. Tienes mucha razón. ¡Oh! Cualquier amigo del señor Bingley será siempre bien recibido en esta casa. Pero he de decir que me molesta incluso verlo». Jane miró a Elizabeth con sorpresa y preocupación. Sabía muy poco de su encuentro en Derbyshire y, en consecuencia, temió que su hermana se turbara al verlo casi por primera vez desde que recibiera su carta de justificación. Las dos hermanas estaban suficientemente incómodas. Cada una se preocupaba por la otra, además de por sí misma, como es lógico, y su madre, sin que ninguna de las dos la oyera, siguió hablando de lo mucho que le desagradaba al señor Darcy y de su propósito de mostrarse descortés con él únicamente por ser amigo del señor Bingley. Pero Elizabeth tenía motivos de malestar insospechados para Jane, a quien no había enseñado aún por falta de valor la carta de la señora Gardiner, ni le había hablado del cambio en sus sentimientos. Para Jane, el señor Darcy era solo un hombre cuya propuesta de matrimonio su hermana había rechazado, subestimando sus méritos, mientras que, gracias a su mejor información, Elizabeth sabía que toda su familia estaba en deuda con él por haberles devuelto el primero y más importante de los bienes, al mismo tiempo que lo miraba con interés, si no tan tierno, si al menos tan razonable y tan justo como el que Jane sentía por Bingley. El asombro que le producía su aparición, que se presentara en Netherfield, en Longbourn, que viniera voluntariamente en su busca, era similar al que le produjera su cambio de actitud en Derbyshire. El color que había desaparecido de su rostro regresó por espacio de medio minuto con una revol adicional, y una sonrisa de placer añadió brillo a sus ojos, ya que durante aquel momento pensó que Darcy perseveraba en su afecto y en sus deseos, pero no estaba segura. «Primero he de ver cómo se comporta», se dijo, «y tendré tiempo después de concebir esperanzas». Siguió concentrada en su labor, esforzándose por parecer tranquila, pero sin atreverse a levantar los ojos hasta que la curiosidad y la inquietud los llevaron hacia el rostro de su hermana cuando el criado se acercaba a la puerta. Jane parecía más pálida que de ordinario, pero más serena de lo que Elizabeth esperaba. Al aparecer los dos caballeros, se sonrojó, pero los recibió con razonable naturalidad y con unos modales tan libres de resentimiento como de excesiva amabilidad. Elizabeth habló con ambos lo menos que era compatible con la cortesía, y volvió a sentarse, mostrando por su labor un interés inaudito. Solo una vez se atrevió a mirar a Darcy, que parecía tan serio como de costumbre, y, pensó Elizabeth, más al antiguo estilo de Hertfordshire que el reciente de Pemberley. Pero quizá en presencia de su madre no podía comportarse como lo hacía ante sus tíos. Era una suposición penosa, pero no improbable. A Bingley tampoco lo miró más de un instante, y durante aquel breve periodo le pareció al mismo tiempo complacido y turbado. La señora Bennet lo recibió con unas manifestaciones de deferencia que avergonzaron a sus dos hijas, sobre todo al compararlas con la fría y ceremoniosa cortesía de la reverencia y el saludo que dirigió a su amigo. Elizabeth, de manera especial, sabedora de que su madre debía a este último que su hija preferida se hubiera liberado del deshonor, se sintió herida y apenada al máximo por una disparidad tan injustificada. Darcy, después de interesarse por el señor y la señora Gardiner, pregunta a la que Elizabeth contestó con cierta turbación, no dijo apenas nada. No se había sentado a su lado y quizá fuera esa la razón de su silencio, pero en Derbyshire no se había comportado así. Allí había hablado con sus tíos cuando no podía hacerlo con ella, pero ahora pasaron los minutos sin que se escuchara el sonido de su voz, y cuando de tarde en tarde Elizabeth alzaba los ojos hasta su rostro, lo encontraba mirando a Jane con la misma frecuencia que a ella, o incluso contemplando el suelo. Su actitud era más reflexiva y había en él menos deseos de agradar que durante su último encuentro. Elizabeth se sintió decepcionada y a continuación se enfadó consigo misma por ello. «¿Acaso podía esperar otra cosa?», se dijo. «Pero, entonces, ¿para qué ha venido?».
Elizabeth solo quería conversar con el señor Darcy, pero él apenas tenía valor para hablarle. Le preguntó por su hermana, pero no pudo hacer más. «Ha pasado mucho tiempo, señor Bingley, desde que se marchó usted». Ah, no, es la madre otra vez. Perdón. «Ha pasado mucho tiempo, señor Bingley, desde que se marchó usted», dijo la señora Bennet. El interpelado se mostró totalmente de acuerdo. «Empezaba a temer que no volviera nunca. La gente dijo que tenía usted intención...» Uy, me estoy volviendo loca hoy con los diálogos, perdonadme, ¿eh? Vale. «Empezaba a temer que no volviera nunca. La gente dijo que tenía usted intención de renunciar a Netherfield para finales de septiembre, pero confío en que no sea cierto. Muchas cosas han sucedido por estos alrededores desde que usted se fue. La señorita Lucas está casada e instalada, y también una de mis hijas. Supongo que se habrá enterado, claro. Lo tiene usted que haber leído en los periódicos. Se publicó en el Times y en el Courier, aunque no de la manera debida. Solo se decía recientemente el señor George Wickham contrajo matrimonio con la señorita Lydia Bennet, sin añadir ni siquiera una palabra sobre el padre de la novia, ni sobre dónde vivía, ni nada de nada. Fue mi hermano Gardiner quien lo redactó, y me pregunto cómo consiguió hacer una cosa tan rara. ¿Lo vio usted?» Bingley respondió afirmativamente y formuló sus parabienes. Elizabeth no se atrevió a levantar los ojos, de manera que no pudo saber cuál era la expresión del señor Darcy. «Es una cosa muy agradable, desde luego, tener una hija casada», siguió su madre. «Pero al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro verla marcharse tan lejos. Se han ido a Newcastle, en un lugar muy al norte, según tengo entendido, y allí han de quedarse. No sé por cuánto tiempo. El regimiento de mi yerno está allí, porque le imagino enterado de que dejó la milicia por el ejército regular, gracias a Dios. Tiene algunos amigos todavía, aunque quizá no tantos como merece». Elizabeth, sabedora de que aquello último iba dirigido al señor Darcy, se sintió tan avergonzada que apenas pudo seguir sentada. Pero las palabras de su madre tuvieron la virtud, sin embargo, de hacerle hablar, cosa que no había sucedido hasta entonces, y le preguntó a Bingley si pensaba quedarse algún tiempo en Hertfordshire. El interesado respondió que probablemente unas cuantas semanas. «Cuando haya acabado con todas sus aves, señor Bingley», dijo la señora Bennet, «le ruego que venga aquí, a nuestras tierras. Estoy segura de que mi marido le encantará complacerle y le reservará las mejores nidadas». El malestar de Elizabeth aumentó ante aquellas atenciones tan innecesarias como oficiosas, aunque sugirieran otra vez las agradables perspectivas que le habían alegrado a todos un año antes. Comprendió que a la larga y de manera inevitable la conclusión volvería a ser la misma, y en aquel momento sintió que años de felicidad no podrían compensarlas ni a Jane ni a ella por momentos de tan dolorosa turbación como aquellos. «El deseo más caro de mi corazón», se dijo, «es no estar nunca más con ninguno de los dos. Su compañía no puede proporcionarnos placer alguno que nos compense por momentos de abatimiento como estos. Ojalá no vuelva a verlos». Sin embargo, la frustración con la que años de felicidad no ofrecerían compensación suficiente recibió poco después un alivio sustancial al observar hasta qué punto la belleza de su hermana reavivaba el interés de su amigo enamorado. Al llegar, Bingley había hablado muy poco con Jane, pero con el paso de los minutos fue dedicándole mayor atención. La encontraba tan guapa como hacía un año e igual de amable y sencilla, aunque menos locuaz. Jane quería a toda costa que no se advirtiera en ella diferencia alguna, y estaba convencida de que hablaba igual que siempre, pero tenía la cabeza tan ocupada que no siempre se daba cuenta de cuándo callaba. Al levantarse los dos caballeros una vez terminada la visita, la señora Bennet recordó su propósito de mostrarse cortés e invitó a ambos a comer en Longbourn al cabo de unos días. «Me debe usted una visita, señor Bingley», añadió la madre de Lizzie, «porque antes de marchar a Londres el invierno pasado prometió a su regreso comer un día con la familia y no lo hizo. No lo he olvidado. ¿Cómo puede usted ver? Y le aseguro que me sentí muy decepcionada al ver que no cumplía su compromiso». Bingley pareció desconcertarse un tanto ante aquella observación y dijo algo sobre lo mucho que lamentaba haberse visto atrapado por sus asuntos en la capital. Acto seguido, su amigo y él se marcharon. La señora Bennet hubiera querido invitarlos aquel mismo día, pero aunque su mesa estaba siempre bien servida, le pareció que una comida con menos de 2 platos principales no era lo bastante buena para un hombre a quien tan ansiosa estaba por complacer, ni satisfaría el apetito y el orgullo de otro que tenía una renta de 10.000 libras.
Capítulo 54. Tan pronto como se marcharon sus visitantes, Elizabeth salió de la casa para recobrar ánimos, o dicho de otra manera, para concentrarse sin que nadie la interrumpiera en aquellos temas que más iban a contribuir a desanimarla. El comportamiento del señor Darcy la sorprendía y la disgustaba. Ah, si solo se proponía guardar silencio y mostrarse serio e indiferente, ¿para qué ha venido?, se decía. No fue capaz de explicárselo de manera alguna que la tranquilizara. Si se mostró amable y cordial con mis tíos cuando estuvo en Londres, ¿por qué no conmigo? Si me tiene miedo, ¿por qué ha venido? Si ya no me quiere, ¿por qué tanto silencio? ¿Es que se propone atormentarme? No voy a pensar más en él. El interés por su hermana sirvió para que mantuviera sin esfuerzo aquella resolución durante algún tiempo. La expresión alegre de Jane le demostró que estaba más satisfecha que ella con el resultado de la visita. Ahora que ya ha pasado el primer encuentro, me siento muy tranquila. Sé que tengo la fuerza suficiente y que nunca más volverán a turbarme sus visitas. Me alegro de que venga a comer el martes. Se verá entonces públicamente que, por ambas partes, nos tratamos con la indiferencia de simples conocidos. Sí, sí, con una gran indiferencia, dijo Elizabeth. Ah, Jane, ten cuidado. Mi querida Lizzie, no me creerás tan débil como para correr peligro ahora, ¿verdad? Hermanita, creo que corres el grave peligro de hacer que Bingley siga tan enamorado de ti como siempre. No volvieron a ver a los dos caballeros hasta el martes, y mientras tanto la señora Bennet siguió alimentando todas las felices perspectivas que media hora del buen humor y de la habitual cortesía de Bingley habían bastado para reavivar. El martes se reunió en Longbourn un grupo numeroso, y los dos invitados principales, a quienes se esperaba ansiosamente, hicieron honor a su puntualidad de cazadores, y se presentaron a muy buena hora. Al entrar en el comedor, Elizabeth estaba pendiente de ver si Bingley se atrevía a ocupar junto a Jane el sitio que, en pasadas celebraciones, siempre había sido suyo. La señora Bennet, que pensaba en lo mismo, se abstuvo prudentemente de invitarlo a su lado. En un primer momento pareció vacilar, pero sucedió que Jane alzó la vista y sonrió, con lo que Bingley se decidió al instante y procedió a sentarse a su lado. Elizabeth, con sensación de triunfo, miró a su amigo. La expresión del señor Darcy era de noble indiferencia, y habría imaginado que Bingley contaba con su aprobación para ser feliz de no haber advertido que los ojos de este último también se volvían hacia el señor Darcy con una expresión semi-humorística de alarma. Durante la cena, el interés que Bingley manifestó por su hermana, aunque más cauto que antiguamente, convenció a Elizabeth de que si no se les ponían nuevas trabas, la felicidad de ambos quedaría muy pronto asegurada. Aunque sin atreverse a dar por seguras las previsibles consecuencias, le satisfazo de todos modos observar su comportamiento. Aquello le dio la poca animación de la que podía ufanarse, porque su estado de ánimo nada tenía de alegre. El señor Darcy, colocado junto a la señora Bennet, estaba casi al otro extremo de la mesa. Elizabeth sabía el nulo placer que aquella proximidad proporcionaba a ambos y el escaso estímulo que suponía para el cultivo de sus virtudes sociales. Aunque no estaba lo bastante cerca para oír la conversación, sí veía que apenas hablaban palabra, y la forma fría y ceremoniosa de hacerlo en las escasas ocasiones en que se comunicaban. La descortesía materna agudizaba penosamente el sentimiento de la deuda de gratitud contraída, y en algunos momentos hubiera dado cualquier cosa por disfrutar del privilegio de decir a Darcy que no toda su familia ignoraba su generosidad, ni la miraba con indiferencia. Aún no había perdido la esperanza de que la velada les proporcionase alguna oportunidad de estar juntos, de que la visita de Darcy no concluyera sin una conversación más íntima que los simples saludos ceremoniosos intercambiados a su llegada. Ansiosa e intranquila, el rato que las señoras pasaron en el salón hasta que los caballeros se reunieron con ellas, le pareció en extremo aburrido e insulso, hasta el punto de mostrarse casi descortés. Pensaba en la entrada de los varones como el instante del que dependían casi por completo sus posibilidades de disfrutar durante el resto de la tarde. «Si no se me acerca entonces», se dijo, «renunciaré a él para siempre». Se presentaron los caballeros y Elizabeth pensó que por la expresión de su semblante, que Darcy iba a responder a sus esperanzas, pero desgraciadamente las señoras se habían congregado en torno a la mesa donde Jane preparaba el té y Elizabeth servía el café, formando un grupo tan compacto que no había cerca ni un hueco donde colar una silla. Y al aproximarse los caballeros, una de las jóvenes se acercó aún más a ella y dijo en un susurro:
No estoy dispuesta a que los hombres nos separen. No queremos a ninguno de ellos aquí, ¿no es cierto? Elizabeth siguió con los ojos a Darcy, que se había encaminado hacia otra parte de la habitación, enviando a todas las personas con las que envidiando a todas las personas con las que hablaba, y apenas tuvo la paciencia suficiente para servir el café a quienes se lo pedían, lo que provocó que se enfadara consigo misma por comportarse absurdamente. Un hombre a quien ya he rechazado una vez. ¿En qué cabeza cabe que se le vaya a ocurrir declararse de nuevo? ¿Es que hay algún varón que no se rebele contra semejante demostración de flaqueza? No existe indignidad tan contrariada a sus sentimientos. Se animó un tanto, sin embargo, cuando volvió él mismo con su taza de café, ocasión que Elizabeth aprovechó para preguntarle: ¿Su hermana sigue aún en Pemberley? Sí, se quedará allí hasta las Navidades. ¿Completamente sola? ¿Se han marchado todos sus amigos? La señora Annesley está con ella. Los demás salieron hacia Scarborough hace 3 semanas. A Elizabeth no se le ocurrió nada más que decir, pero si él quería hablar, quizá fluyera la conversación. Darcy permaneció a su lado unos minutos, pero en silencio, y finalmente, cuando la joven que tenía a su lado susurró algo al oído de Elizabeth, se alejó. Al retirarse el servicio de té y hacer su aparición las mesas de juego, todas las señoras se levantaron y Elizabeth pensó que quizá entonces Darcy se reuniera con ella, pero sus esperanzas se disiparon enseguida, al ver cómo caía víctima de la rapacidad de su madre para conseguir jugadores de whist, por lo que instantes después ya estaba sentado con el resto del grupo. En aquel momento Elizabeth perdió definitivamente toda expectativa placentera. Durante el resto de la velada permanecieron en mesas distintas, y su única esperanza fue que sus ojos se volvieran con tanta frecuencia hacia su lado del salón como para hacerle jugar con tan poco éxito como el que ella estaba teniendo. La señora Bennet se había propuesto retener a los 2 caballeros en Netherfield para la cena, pero desgraciadamente su coche se pidió antes que los demás y no lo consiguió. «Bueno, hijas mías», dijo la dueña de la casa tan pronto como estuvieron a solas, «¿qué os ha parecido todo? Yo creo que hemos quedado extraordinariamente bien. La cena ha estado tan bien presentada como la mejor, el asado exactamente en su punto, y todo el mundo ha dicho que nunca había visto un pernil de venado con tanta carne. La sopa, 50 veces mejor que la que tomamos en casa de los Lucas la semana pasada, e incluso el señor Darcy reconoció la excelencia de las perdices, aunque supongo que tiene al menos 2 o 3 cocineros franceses. En cuanto a ti, mi querida Jane, nunca te había visto tan guapa. La señora Long también lo ha dicho, porque le pedí su opinión y... ¿Qué crees que dijo además? Señora Bennet, todavía la veremos instalada en Netherfield. Así lo ha dicho. Estoy convencida de que no hay mejor persona que la señora Long. En cuanto a sus sobrinas, se portan muy bien y no son nada atrevidas. Me gustan muchísimo. En resumen, la señora Bennet se hallaba de muy buen humor. Se había fijado lo suficiente en el comportamiento de Bingley como para creer que se declararía muy pronto, y cuando estaba contenta se dejaba llevar de tal modo por el optimismo, pensando en la prosperidad de su familia, que se decepcionó mucho al ver que Bingley no se presentaba al día siguiente para pedir la mano de Jane. «Ha sido un día muy agradable», le dijo a Elizabeth. Ha sido un día muy agradable, le dijo a Elizabeth su hermana mayor. El grupo parecía tan bien elegido, tan agradable la comunicación entre todos, que espero volvamos a reunirnos con frecuencia. Elizabeth sonrió. «No hagas eso, Lizzie. No sospeches de mí. Me ofendes. Te aseguro que he aprendido a disfrutar de su conversación sin ver en él más que a un joven agradable y sensato y sin desear nada más. Estoy segura, por cómo se comporta ahora, de que nunca buscó afecto, aunque es verdad que Dios le ha dado una gran dulzura en el trato y un mayor deseo de agradar del que en general tienen los demás hombres». «Eres demasiado cruel», dijo su hermana. «No me dejas sonreír y no haces más que darme motivos para ello». «Qué difícil es ser creída en algunos casos y qué imposible en otros». «¿Pero por qué te empeñas en convencerme de que siento más de lo que reconozco sentir?» A esa pregunta, Jane, no sé cómo responder. A todos nos gusta instruir, aunque solo podemos enseñar lo que no merece la pena saberse. Perdóname, y si persistes en la indiferencia, no me hagas tu confidente. Fin del capítulo 54.